En Maratón Radio, Deportivamente. Hablamos de psicología deportiva y saludamos a Vicky Cervera. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas. Muy bien, hola Rafa. Oye, hoy nos hablas de estrategias de afrontamiento. Cuéntanos, ¿qué es esto? Pues hoy os traigo en la sección un análisis de lo que serían las estrategias de afrontamiento o las soluciones que ponemos en marcha cuando se nos presenta una dificultad, ya sea en nuestro rendimiento deportivo o en la vida en general. Muy bien, pues interesante. O sea, ¿cómo solucionar nuestros problemas, en definitiva? ¿Cómo los afrontamos, no? Sí, hay unas herramientas que son innatas o personales incluso, y cuando las situaciones empiezan a parecernos difíciles de afrontar, se dispara un poco la respuesta de estrés, ¿no? Cuando las demandas del entorno superan nuestros recursos. Esa sería un poco la definición de estrés. Pero además de activarse la respuesta de estrés, también se activan los mecanismos de defensa que se componen de estrategias tanto cognitivas, es decir, ideas, como conductuales, es decir, acciones que nos quieren dar la solución a esa carencia de recursos que nosotros tenemos para afrontar esa situación concreta. Es decir, que, en resumen, cuando se nos presenta una situación que excede a nuestros recursos, nuestra cabeza empieza a valorar posibles soluciones. ¿Qué cosas podemos hacer para que ese exceso de demanda que nos hace nuestro entorno sea compensado con una respuesta óptima para que dejemos de sentir ese estrés o esa presión en nuestro organismo, ya sea en una prueba o en nuestro día a día, sin más? Es decir, esto puede sucedernos en cualquier situación, en cualquier momento y, claro, sin previo aviso. De ahí el hecho de que sea un problema, porque sucede sin avisar y sin ningún tipo de patrón tampoco. Así que eso que alguna vez dicen, oye, si son problemas que no tienen solución, pues no te preocupes por ellos. Bueno, preocuparnos nos preocupamos siempre, ¿no? Aunque así a priori parezca que la solución no está en nuestra mano, nosotros lo que hacemos es analizarlo siempre y buscar una salida, ¿no? Quizá eso nos diferencia del resto de seres vivos, ¿no? Del resto de animales. Exactamente, es justo lo que nos diferencia del resto de animales. El hecho de ser racionales y de, cuando sucede una situación, en el mejor de los casos, mantener la calma y la templanza, ¿no? La serenidad, para poder afrontar ese problema de la mejor manera posible. Como tú bien dices, si no tiene solución, deja de preocuparte, y si la tiene, deja de preocuparte, ¿no? Sería la premisa, ¿no? Pero bueno, es un poquito más complejo que eso, en realidad. Es mejor, yo tengo un amigo que dice que es mejor ocuparse que preocuparse, ¿no? Eso es. Esa exactamente es la idea, sí. Bueno, pues cuéntanos cómo lo hacemos, qué tenemos que hacer, cuáles son los pasos a seguir cuando se nos plantea una de estas dificultades. Lo hacemos de manera automática, lo de las estrategias de afrontamiento. Una cosa es que funcione, pero de manera automática nos surgen cosas. Luego habría que valorar si esas cosas que surgen son válidas o no lo son. Pero bueno, en primer lugar, hacemos una valoración del evento. Cuando nos pasa algo, valoramos si aquello que nos pasa es un problema o no lo es. Y después vemos cómo confrontar esa realidad. Cuando ya hemos decidido que es un problema, vemos cómo confrontarlo y las consecuencias que se han producido a raíz de ese problema. Y después vamos a la emoción. Es como que vamos de lo racional a lo emocional. Valoramos la situación, vemos el problema y cuáles han sido las consecuencias, y luego nos vamos a la emoción. ¿Cómo me siento? ¿Qué ha pasado con mi equilibrio emocional a raíz de ese problema? Y mi cuerpo, de manera automática, va a intentar buscar un equilibrio de nuevo. El cuerpo, tanto biológica como psicológicamente, siempre busca la homeostasis, que es el equilibrio. Entonces, cuando hay algo que interrumpe ese equilibrio, enseguida intenta regularse para volver al equilibrio. Cuando las demandas exceden a los recursos, sucede que hay que hacer algo más, hay que hacer algo extra, porque nuestro cuerpo solo
no puede volver a ese equilibrio. Uh-huh. Por lo tanto, se disparan como 3 tipos de estrategias. Las que están centradas en el problema, las que están centradas en la emoción y las que están centradas en la evitación. Ya te sugerirá algo estas estrategias. Así a priori el nombre ya te sugiere algo. Sí. Claro, depende en qué te fijas, ¿no? Al final es algo que tiene que ver con hacia dónde te diriges. Más que en lo que te fijas, es como que se despliegan esos tres tipos de estrategias. Sin que tú lo hayas pedido, por así decirlo, en tu interior se despliegan una serie de armas. Uh-huh. Entonces, hay unas que van centradas en el problema, que se usan en situaciones que percibimos como que están bajo nuestro control, ¿sí?, y que se pueden solucionar. En ese caso, las estrategias van dirigidas a la solución del problema. Uh-huh. Cuando pensamos que el problema tiene solución. Claro. Después están las que van centradas en las emociones, que tendemos a utilizar estas estrategias cuando percibimos que el evento no está bajo nuestro control. Entonces lo que queremos es mitigar esa emoción desagradable. O sea, ya no nos centramos en solucionarla porque pensamos que no hay solución a priori, sino que queremos sentirnos mejor. Nos centramos en liberar las emociones y relajarnos. Como cuando me pasa algo, he tenido un problema en el trabajo, quizá con mi jefe, y no tiene solución porque él es quien dice las directrices, es quien pauta aquello que tenemos que hacer. Y a mí no me ha parecido bien la orden que me ha dado o la directriz que me ha dado. Y me he sentido con rabia. Entonces lo que yo voy a intentar es manejar esa rabia, porque como no puedo hacer nada sobre lo que yo entiendo como el problema, ajá, voy a intentar manejar esa rabia, la voy a intentar liberar de la manera que mi organismo me pida en ese momento, y si soy lo suficientemente reflexivo, lo voy a hacer de una manera controlada y en un espacio en el que no pase nada si yo descargo mi rabia o mi frustración mediante ir al gimnasio, charlar con un amigo. Estoy mitigando esa emoción en un entorno controlado porque no le puedo poner remedio en ese momento al problema. Después he mencionado un tercer camino para enfrentar los problemas, que sería el de la evitación. Y ese yo creo que lo tenemos clarísimo. Mirar hacia otra parte. Exactamente, eso es. Cuando asumimos que vamos a aplazar el afrontamiento, lo asumimos, ponemos en orden nuestras ideas, hacemos acopio de recursos, pues evadimos la situación, nos distraemos, tomamos distancia del problema o nos volcamos en otro asunto para no pensar. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Muchas, quizá demasiadas, ¿eh? Quizá demasiadas. Quizá esta parte a veces no sea una estrategia, porque yo creo que sí es una estrategia y está empleada dentro, pues precisamente de eso, de un plan. Puede ser muy válido. A veces lo que hacemos es aplazarlo indeterminadamente, y eso ya sería procrastinar de algún modo, ¿no? Exactamente, es lo que tú dices. Si entra dentro de nuestro plan, si hemos decidido hacer eso, a lo mejor es incluso más adaptativo, es más eficaz, porque quizá en ese momento no tengamos los recursos o no nos sintamos preparados para afrontar ese problema. Necesitamos hacer acopio, ya sea de apoyo social, o sea, de contárselo a alguien para que me ayude, ya sea de qué cosas puedo hacer, necesito encontrar los medios, porque en este momento no los tengo. Entonces, a veces evitarlo está bien. Es decir, en cada uno de los casos que hemos dicho, tanto en el afrontamiento inmediato del problema, como en mitigar la emoción, como en evitar, encontramos a veces soluciones efectivas. Es decir, en cada tipo de situación hay unas cosas que son válidas y la de evitación está contemplada. O sea, se contempla el hecho de evitar un problema o asumir que lo vamos a aplazar. Pero como tú bien dices, no de manera indeterminada. Al final, si lo escondemos, lo maquillamos, lo dejamos de lado, puede volver, que seguramente volverá, y puede hacerlo de una manera más brusca. Claro.
Quizá, bueno, pues ahí hay momentos muy claros, ¿no? Para evitar, pues fíjate, cuando te domina la emoción es un mal momento para afrontar un problema, ¿no? Ujú. Quizá sea mejor calmarse y enfriarse y ese tipo de cosas y a partir de ese momento, pues racionalizarlo. Supongo que para cada tipo de problema hay una estrategia y que quizá bien empleadas todas las estrategias pueden funcionar en casi todos los problemas, ¿no? Dependiendo de cuál sea la situación, claro. Exactamente. Si pudiéramos dar una receta para la adaptación a los eventos estresantes o a los problemas, tendría 3 ingredientes. La flexibilidad en el uso de estrategias de afrontamiento, es decir, contemplar la posibilidad de, en algunas situaciones, afrontarlo, en otras, aplazarlo, en otras, ocuparme de la emoción y luego del problema. Es decir, ser lo suficientemente capaz para tomar distancia y decir, en este caso, ¿qué puedo hacer? Lo afronto inmediatamente, mitigo primero mi emoción porque es demasiado intensa quizás, o simplemente lo aplazo y cuando yo pueda lo afronto. Sería la primera pregunta, ¿no? que nos haríamos. No. Y después, como tú bien dices, tener la capacidad de usar más de una estrategia y cambiarla si no es eficaz. Esta última parte es la más difícil de todas. Las personas usamos patrones, nos comportamos según patrones. Entonces, nos cuesta muchísimo entender o intentar cambiar nuestros mecanismos, nuestras soluciones, aunque no nos hayan funcionado en ocasiones anteriores. Es como el que se tropieza una y otra vez con la misma piedra. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Mientras te escucho estoy pensando en, bueno, pues en situaciones y en formas de afrontar los problemas. Fíjate, a mí, por ponerte el caso, quizá lo que más me cuesta es esa estrategia de la evitación, ¿no? Hay muchas veces que un problema, aunque tenga solución, te produce una determinada emoción que no es positiva y que además sabes que no te va a ayudar a resolverlo. Sabes que lo mejor es pararlo en ese momento y bueno, pues evitarlo, aplazarlo y cuando la emoción no te domine, pues afrontar el problema. Pero aunque lo sabes, no siempre eres capaz de decir, ahora no es el momento. No es el momento de responder, no es el momento de afrontar este problema, no es el momento de intentar resolverlo porque no estoy en las mejores condiciones. Exactamente. Tú pones en nuestro idioma lo que yo digo como conceptos de psicología, pero sí, es así, tal cual. Es como, muchas veces me dejo llevar por la situación o lo quiero resolver pronto para quitármelo de en medio porque no nos manejamos bien en la incertidumbre, no nos gusta tener asuntos inconclusos o capítulos sin cerrar, nos gusta concluir todo, dejarlo todo atado y llevar el control, ¿no? Pero a veces asumir justo esa incertidumbre es lo que nos puede dar otra visión del asunto. Quizá cuando dicen consulta con la almohada es absolutamente cierto. Quizá mañana lo vea de otra manera, porque hoy estoy más cansado, porque es el final del día o porque la emoción, como tú dices, me está dominando. Entonces mañana a lo mejor lo veo de otra forma. Me dedico a mitigar la emoción, que sería estrategias centradas en la emoción, y mañana me pongo en esto. Y a lo mejor mañana tampoco tengo los recursos para afrontar ese problema o no depende solo de mí. Y todavía lo tengo que aplazar más. Vivir con eso, centrarnos en otra cosa, volcarnos en otra actividad, nos hace mejores de alguna manera y nos hace romper patrones, que es justo lo que buscamos, ser más flexibles, conocernos más y romper patrones. Y muchas veces pensamos que para solucionar o para evitar o mejorar la emoción que estamos sintiendo, lo que hay que hacer es solucionar el problema. Y a veces eso puede funcionar, pero no siempre, ¿no? No siempre, si un problema nos ha provocado una emoción, la solución inmediata del problema hace que nos sintamos mejor, o ponernos o intentar solucionar inmediatamente el problema hace que nos sintamos rápidamente mejor, aunque a veces es lo que pensamos o lo que parece, bueno, pues que estamos encaminados a hacer de algún modo. Exactamente, justo me das la entradilla para que añada algo si cabe, y es que
Hay personas que estamos acostumbradas a sentir y otras personas que estamos acostumbradas a evitar. Entonces, la persona que está acostumbrada a sentir está abierta a todo tipo de sensaciones y de emociones, las positivas y las negativas. Cuando le entra, por así decirlo, una emoción menos positiva, como puede ser la tristeza, como puede ser la melancolía, como puede ser la nostalgia, el estrés, la rabia, una persona que siente como forma de vida, por así decirlo, la acepta, la acoge, esa emoción, y entiende que va a durar un momento. Es decir, no, como tú dices, no se va a pasar enseguida. Voy a tener que convivir con esa emoción durante un periodo de tiempo más corto que largo, porque es una emoción y no un sentimiento, y justamente la emoción se caracteriza por aparecer y desaparecer en un periodo corto de tiempo, pero ese periodo corto de tiempo va a existir, lo tengo que asumir. O sea, me ha venido una sensación de rabia y esa sensación de rabia es posible que dure más tiempo del que yo quisiera, incluso después de haberle puesto solución al problema. Claro, claro. Bueno, pues son modos de afrontar los problemas. Muchas veces, aunque sean estrategias que, como tú nos decías, ¿no?, son innatas y que muchas veces, bueno, pues empleamos de forma inconsciente, yo creo que es bueno que seamos conscientes de cada una de esas estrategias para que las podamos utilizar, para que al final se conviertan en herramientas, ¿no? Racionalizarlas, yo creo que es la mejor forma de saber cuándo utilizar cada una de las estrategias. Exacto. El hecho de ponerles nombre nos da poder. Como todo, la información es poder, dicen, y en este caso es así, porque cuando tú eres capaz de diferenciar entre lo que hago ahora es para solucionar el problema o lo que estoy haciendo ahora realmente es para sentirme mejor, y este aplazamiento no me convierte en un cobarde, sino en una persona madura e inteligente que decide no afrontar el problema en este momento, eso es un arma muy poderosa para cada vez ser un poquito más resolutivo, ser un poquito más eficaz y conseguir el equilibrio personal con más rapidez. Uh-huh. Y en definitiva, manejar distintas herramientas nos va a hacer mucho más maleables, mucho más adaptables. Va a hacer que nos podamos, adaptar a diferentes situaciones y a diferentes problemas. Y los problemas van a venir en la vida. Al final, no vamos a ser ajenos a los problemas que tienen que venir a lo largo de la vida, y en la manera en que los resolvemos, pues está nuestra vida y está nuestro caminar. Así que si los afrontamos de una forma que en definitiva nos haga sentir mejor, pues seguramente vamos a ser más felices, que es de lo que se trata, Vicky. Eso es. Yo por último os daría unas herramientas a desarrollar para que se dé el equilibrio que hemos dicho antes, y podríamos decir que, aunque suenen ambiguas, cada una de ellas tiene su aquel, y me presto a que la gente que tenga dudas me lo pregunte. Son herramientas del tipo mantener el control activo en el problema, no hacer más dramática la situación, relajarse y analizar lo que nos está pasando, confiar en nosotros mismos y justo en esas herramientas innatas que tenemos, admitir nuestros límites, que es muy importante, y pedir apoyo social, pedir ayuda, que a veces es el idioma más difícil de todos, ni el chino ni nada, ni el alemán. El pedir ayuda, que muchas veces nos cuesta muchísimo. Uh-huh. Entonces, yo para acabar diría eso. Pues me parece interesante, me parece interesante, sobre todo esto de pedir ayuda, que es verdad que cuesta, y no amplificar el problema, que a veces hacemos una cosa. Aquí me vuelvo a poner yo como ejemplo de lo que se hace mal, a veces lo que hacemos es, tenemos un problema, nos lo repetimos a nosotros tantas veces que creemos que como nos lo hemos repetido tanto, lo estamos amplificando y creemos que es mucho más complicado de lo que finalmente es, o mucho más grande de lo que finalmente es. Así que mantenerlo en su justa medida, yo creo que también es un consejo, bueno, muy, muy, muy interesante, Sí, la verdad es que el estado de bienestar es accesible para todos.
el bienestar mental y el equilibrio es accesible para todos. Solo habría que hacer, pues, justo lo que tú haces, ¿no? Que a veces me da miedo porque te pones tantas veces como mal ejemplo que digo, pobre Rafa. pero está bien, porque así te conoces muy bien, ¿no? Y pones el equilibrio como la voluntad o lo que tú quieres y la posibilidad que tienes de actuar, porque muchas veces no coinciden lo que tú quieres hacer y lo que puedes hacer. A veces no va de la mano, es una pena, pero a veces no va de la mano. Entonces, pues en primer lugar te doy la enhorabuena porque cada día que hablo contigo te pones en el ojo del huracán y te cuestionas un poco tus métodos, y eso ya es un empezar. Y en segundo lugar, pues decir que sí, que todos podemos estar equilibrados y estar bien mentalmente y ser serenos. Solo hay que ponerlo en práctica y ya está. De eso se trata. Alguien tenía que ser el ejemplo, Vicky. ¿Alguien? Tú eres la psicóloga, yo tengo que ser el paciente. Lo asumimos así, ¿no? Claro. Cada uno tiene su rol. No, pero oye, yo creo que es importante, y trato también de ponerme en la piel de nuestros oyentes. Todos somos imperfectos, afortunadamente imperfectos, y todos estamos aquí para aprender, para ir aprendiendo un poquito. Así que, bueno, pues estas lecciones, lo bueno es que cada uno, con lo que haya escuchado, pues lo vaya metiendo en su caja de herramientas. Y si vamos incorporando herramientas a esa caja, pues cada vez tendremos más recursos para afrontar los problemas o las distintas vicisitudes a las que nos va a llevar la vida, que van a ser muchas, afortunadamente también, porque eso hace que la vida sea mucho más rica y mucho más interesante y entretenida. Si no, sería esto aburridísimo y oye, y no habría manera. Así que lo importante es que pasen cosas en la vida, ¿eh? No sé si te queda algo más por añadir, Vicky. Pues nada, que con esto último que has dicho me he acordado que mi entrenador ayer me dijo justo eso, que la sal del entrenamiento, ¿no? Para referirnos un poco al deporte, que lo hemos dejado de lado. La sal, un poquito lo que le da vidilla al entrenamiento es no estar siempre en nuestro mejor punto de forma. Claro. Lo que le da la vida a ese entrenamiento es bajar de forma en algunos puntos o que se nos presenten algunas dificultades para poder superarlas y vernos haciéndolo. Eso es lo que le da el aliciente a nuestra vida deportiva también. Así es. Te he dejado ahí, te he cortado ahí. No, ya está, no tengo nada más que añadir. No, pero es verdad. Ir saltando las vallas de la vida hace que la carrera sea muchísimo más entretenida y muchísimo más divertida. Vicky Cervera, muchísimas gracias. De nada. Escucha todos nuestros programas en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @maratonradio y en facebook.com/maratonradio.